Hola otra vez. Seguimos con la ley de violencia de género. ¿Por dónde lo dejamos? Capítulo 2. Normas procesales civiles. Artículo 57. Pérdida de la competencia objetiva cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer. Se adiciona un nuevo artículo 49 bis en la Ley 1/2000 de 7 de enero de enjuiciamiento civil, cuya redacción es la siguiente. Artículo 49 bis. Pérdida de la competencia cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer. Primero, cuando un juez que esté conociendo en primera instancia de un procedimiento civil tuviese noticia de la comisión de un acto de violencia de los definidos en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal o una orden de protección tras verificar la concurrencia de los requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberá inhibirse, remitiendo los autos en el estado en que se hallen al juez de violencia sobre la mujer que resulte competente, salvo que se haya iniciado la fase del juicio oral. Segundo, cuando un juez que esté conociendo de un procedimiento civil tuviese noticia de la posible comisión de un acto de violencia de género que no haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal ni a dictar una orden de protección tras verificar que concurren los requisitos del apartado 3 del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberá inmediatamente citar a las partes a una comparecencia con el Ministerio Fiscal que se celebrará en las siguientes 24 horas a fin de que éste tome conocimiento de cuantos datos sean relevantes sobre los hechos acaecidos. Tras ella, el fiscal, de manera inmediata, habrá de decidir si procede, en las 24 horas siguientes, a denunciar los actos de violencia de género o a solicitar orden de protección ante el juzgado de violencia sobre la mujer que resulte competente. En el supuesto de que se interponga denuncia o se solicite la orden de protección, el fiscal habrá de entregar copia de la denuncia o solicitud en el tribunal, el cual continuará conociendo del asunto hasta que sea, en su caso, requerido de inhibición por el juez de violencia sobre la mujer competente. Tercero, cuando un juez de violencia sobre la mujer que esté conociendo de una causa penal por violencia de género tenga conocimiento de la existencia de un proceso civil y verifique la concurrencia de los requisitos del apartado 3 del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, requerirá de inhibición al Tribunal Civil, el cual deberá acordar de inmediato su inhibición y la remisión de los autos al órgano requiriente. A los efectos del párrafo anterior, el requerimiento de inhibición se acompañará del testimonio de la incoación de diligencias previas o de juicio de faltas, del auto de admisión de la querella o de la orden de protección adoptada. Cuarto, en los casos previstos en los apartados 1 y 2 de este artículo, el Tribunal Civil remitirá los autos al Juzgado de Violencia sobre la Mujer sin que sea de aplicación lo previsto en el artículo 48.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo las partes desde ese momento comparecer ante dicho órgano. En estos supuestos no serán de aplicación las restantes normas de esta sección, ni se admitirá declinatoria debiendo las partes que quieran hacer valer la competencia del juzgado de violencia sobre la mujer presentar testimonio de alguna de las resoluciones dictadas por dicho juzgado a las que se refiere el párrafo final del número anterior. Quinto, los juzgados de violencia sobre la mujer ejercerán sus competencias en materia civil de forma exclusiva y excluyente, y en todo caso, de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Capítulo 3. Normas procesales penales. Artículo 58. Competencias en el orden penal. Se modifica el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que queda redactado de la siguiente forma.
Fuera de los casos que expresa ilimitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a jueces y tribunales determinados, serán competentes. Primero, para el conocimiento y fallo de los juicios de faltas, el juez de instrucción, salvo que la competencia corresponda al juez de violencia sobre la mujer, de conformidad con el número quinto de este artículo. Sin embargo, conocerá de los juicios por faltas tipificadas en los artículos 626, 630, 632 y 633 del Código Penal el juez de paz del lugar en que se hubieran cometido. También conocerán los jueces de paz de los juicios por faltas tipificadas en el artículo 620.1 y 2 del Código Penal, excepto cuando el ofendido fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2 del mismo código. Segundo, para la instrucción de las causas, el juez de instrucción del partido en que el delito se hubiere cometido, o el juez de violencia sobre la mujer, o el juez central de instrucción respecto de los delitos que la ley determine. Tercero, para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a 5 años o pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, siempre que la duración de éstas no exceda de 10 años, así como por faltas, sean o no incidentales, imputables a los autores de estos delitos u a otras personas, cuando la comisión de la falta o su prueba estuviesen relacionadas con aquellos, el juez de lo penal de la circunscripción donde el delito fue cometido, o el juez de lo penal correspondiente a la circunscripción del juzgado de violencia sobre la mujer en su caso, o el juez central de lo penal en el ámbito que le es propio, sin perjuicio de la competencia del juez de instrucción de guardia del lugar de comisión del delito para dictar sentencia de conformidad, o del juez de violencia sobre la mujer competente en su caso en los términos establecidos en el artículo 801. No obstante, en los supuestos de competencia del juez de lo penal, si el delito fuera de los atribuidos al tribunal del jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a éste. Cuarto, para el conocimiento y fallo de las causas en los demás casos, la audiencia provincial de la circunscripción donde el delito se haya cometido, o la audiencia provincial correspondiente a la circunscripción del juzgado de violencia sobre la mujer en su caso, o la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. No obstante, en los supuestos de competencia de la audiencia provincial, si el delito fuere de los atribuidos al tribunal de jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a este. Quinto, los juzgados de violencia sobre la mujer serán competentes en las siguientes materias, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en esta ley. A. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. B. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra de anterior. C. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas sin perjuicio de las competencias atribuidas al juez de guardia. D. Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos 1 y 2 del libro 3 del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra A de este apartado. Artículo 59.
Competencia territorial. Se adiciona un nuevo artículo 15 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya redacción es la siguiente. En el caso de que se trate de algunos de los delitos o faltas cuya instrucción o conocimiento corresponde al juez de violencia sobre la mujer, la competencia territorial vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de la adopción de la orden de protección o de medidas urgentes del artículo 13 de la presente ley que pudiera adoptar el juez del lugar de comisión de los hechos. Artículo 60. Competencia por conexión. Se adiciona un nuevo artículo 17 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya redacción es la siguiente. La competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer se extenderá a la instrucción y conocimiento de los delitos y faltas conexas siempre que la conexión tenga su origen en alguno de los supuestos previstos en los números 3 y 4 del artículo 17 de la presente ley. Capítulo 4. Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas. Artículo 61. Disposiciones generales. Primero, las medidas de protección y seguridad previstas en el presente capítulo serán compatibles con cualesquiera de las medidas cautelares y de aseguramiento que pueden adoptar en los procesos civiles y penales. Segundo, en todos los procedimientos relacionados con la violencia de género, el juez competente deberá pronunciarse en todo caso de oficio o a instancia de las víctimas, de los hijos, de las personas que convivan con ellas o se hallen sujetas a su guarda o custodia, del Ministerio Fiscal o de la administración de la que dependan los servicios de atención a las víctimas o su acogida, sobre la pertinencia de la adopción de las medidas cautelares y de aseguramiento contempladas en este capítulo, especialmente sobre las recogidas en los artículos 64, 65 y 66, determinando su plazo y su régimen de cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas. Artículo 62. De la orden de protección. Recibida la solicitud de adopción de una orden de protección, el juez de violencia sobre la mujer y en su caso el juez de guardia actuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Artículo 63. De la protección de datos y de las limitaciones a la publicidad. Primero, en las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial sus datos personales, los de sus descendientes o los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia. Segundo, los jueces competentes podrán acordar de oficio o a instancia de parte que las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas. Artículo 64. De las medidas de salida del domicilio, alejamiento o suspensión de las comunicaciones. Primero, el juez podrá ordenar la salida obligatoria del inculpado por violencia de género del domicilio en el que hubiera estado conviviendo o tenga su residencia la unidad familiar, así como la prohibición de volver al mismo. Segundo, el juez, con carácter excepcional, podrá autorizar que la persona protegida concierte con una agencia o sociedad pública allí donde la hubiere y que incluya entre sus actividades la del arrendamiento de viviendas, la permuta del uso atribuido de la vivienda familiar de la que sean copropietarios, por el uso de otra vivienda, durante el tiempo y en las condiciones que se determinen. Tercero, el juez podrá prohibir al inculpado que se aproxime a la persona protegida, lo que le impide acercarse a la misma en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse a su domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier otro que sea frecuentado por ella. Podrá acordarse la utilización de instrumentos con la tecnología adecuada para verificar de inmediato su incumplimiento. El juez fijará una distancia mínima entre el inculpado y la persona protegida que no se podrá rebasar, bajo el apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. Cuarto,
La medida de alejamiento podrá acordarse con independencia de que la persona afectada o aquellas a quienes se pretendan proteger hubieran abandonado previamente el lugar. Quinto, el lugar. Bueno, sí. El juez podrá prohibir al inculpado toda clase de comunicación con la persona o personas que se indique, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. Sexto, las medidas a que se refieren los apartados anteriores podrán acordarse acumulada o separadamente. Artículo 65. De las medidas de suspensión de la patria potestad o de la custodia de menores. El juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, respecto de los menores que dependan de él. Si no acordara la suspensión, el juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en la que se ejercerá la patria potestad y, en su caso, la guarda y custodia, el acogimiento, la tutela, la curatela o la guarda de hecho de los menores. Bueno, aquí pone de hecho o de los menores. De los menores. 20 años lleva esta ley y no se molestan en corregirla, ni que fuera tanto texto. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución. Artículo 66. De la medida de suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con los menores. El juez ordenará la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan de él. Si, en interés superior del menor, no acordará la suspensión, el juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se ejercerá el régimen de estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan del mismo. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, a través de servicios de atención especializada, y realizará un seguimiento periódico de su evolución en coordinación con dichos servicios. Artículo 67. De la medida de suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas. El juez podrá acordar respecto a los inculpados en los delitos relacionados con la violencia a que se refiere esta ley la suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas con la obligación de depositarlas en los términos establecidos por la normativa vigente. Artículo 68. Garantías para la adopción de las medidas. Las medidas restrictivas de derechos contenidas en este capítulo deberán adoptarse mediante auto motivado en el que se aprecie su proporcionalidad y necesidad, y en todo caso con intervención del Ministerio Fiscal y respeto de los principios de contradicción, audiencia y defensa. Artículo 69. Mantenimiento de las medidas de protección y seguridad. Las medidas de este capítulo podrán mantenerse tras la sentencia definitiva y durante la tramitación de los eventuales recursos que correspondiesen. En este caso, deberá hacerse constar en la sentencia del mantenimiento de tales medidas. Esto tiene un montón de letra que aún queda. Y al final hay un documento que a lo mejor es interesante que os enseñe. Pero bueno, lo veremos o en la siguiente o en la siguiente. En la siguiente de la siguiente. De momento, esto es todo por hoy. Recordad
No os suscribáis, no comentéis, no le deis a like, no compartáis este vídeo, nada sirve de nada. Pudrámonos en la apatía total. No hay esperanza, ¿o sí? Sed felices.